Ahí grabó. Está. Bueno, el problema que había pensado para hoy es este. Usar las raíces de f de x igual a x al cubo menos 5x menos 1 con error menor que 10 a la menos 10. Bien. Si ustedes tienen un polinomio cuadrático, entonces pueden usarlo resolvente, pero acá justamente el polinomio cúbico es en referencia a que no tienen, por lo menos ustedes no conocen fórmula para resolver la cúbica. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Habrán visto que en general, cuando ustedes quieren argumentar que hay una raíz en un intervalo, lo que se suele hacer es usar Bolzano y ver que los extremos del intervalo tienen signo distinto. A ver si. Porque a veces se enfoca y a veces desenfoca. Es raro. A ver. Hola, profe, no, es como la calidad del video, me parece, es como que se ve todo pixeleado, no es un tema de ángulo o de enfoque. No, pero, o sea, el otro día, por ejemplo, no me había pasado que se había desenfocado. Estaba conectado. Me fijé eso específicamente para evitar que No siga. es un tema de enfoque, por eso, es más como que la imagen está toda pixeleada y no se lee las letras. Debe ser del Wi-Fi de todos también. Ok. Bueno. Voy a dar de escribir más grande y a ver si se ve. Si no, directamente tendré que pasar a comentar lo que tengo escrito. Lo tengo escrito, puedo compartir la pantalla, pero el tema es que, bueno, cualquier consulta que tengan lo voy a tener que o tipear o escribir así, con una cámara. Profe, perdón, Sí, la última vez me parece que lo habías puesto a cargar y había mejorado un poco la imagen. No sé sí, si sí, sí, probaste. conecté el cargador, pero no se mejoró la imagen, parece. Bueno, Un segundo, a ver si puedo hacer algo más. A ver. Bien. No, estaba chequeando si era otra cosa, pero parece que no. Que la imagen sigue siendo más o menos de la misma calidad. Bien. Entonces voy a probar de escribir más grande si no me dicen. La idea entonces es, bueno, como estaba diciendo, para probar que hay una raíz en un intervalo, se tienen que fijar que los extremos tienen distinto, o sea, un argumento que se puede dar es fijarse que los extremos tienen distinto signo. También si hay un cambio de signo y la función es continua en ese intervalo, tiene que haber una raíz. Entonces, y aparte, la otra cosa que tienen que tener en consideración es que entre dos raíces de la función tiene que haber una raíz de la derivada por rol. O sea, si tengo dos raíces, la función en esos dos puntos se anula, entonces se tiene que anular la derivada en un punto medio. Eso si la función es derivable en ese intervalo y es continua. Bueno, derivable implica continuo. Bien. Entonces acá lo que empiezo haciendo es, como dije, rol me determina que no hay dos raíces en un intervalo. Entonces, si sé las raíces de la derivada de la función, puedo ya saber en qué intervalos no va a haber dos raíces. Porque entre dos de esas raíces de la derivada no puede haber dos raíces. O hay una o no hay ninguna.
Por eso empiezo derivando. Vamos a más grande. La primera derivada es esa. Y esto tiene las raíces de esto. O sea, planteo 0 es igual a f' de x. Esto pasa si, solo si x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 5 tercios. Entonces, acá, tengo dos raíces de la derivada, y eso me determina 3 intervalos en los que tengo que separar la función para analizarla. O sea, es como cuando ustedes hacían análisis de función, y iban separando la función en distintos intervalos, y estudiaban el crecimiento y el decrecimiento. Bueno, los puntos en los que separaban la función eran las raíces, que ahora no las tengo, las raíces de la función, que no las tengo, es lo que quiero averiguar. Las raíces de la derivada, las raíces de la segunda derivada, los puntos en los que la función es discontinua, los puntos en los que la derivada es discontinua, digamos. Bueno, en esos puntos es en los que tengo que separar que separar R y estudiar el comportamiento de la función en cada intervalo. Entonces acá tengo de menos infinito a menos la raíz cuadrada de 5 tercios. Acá la raíz cuadrada de 5, menos la raíz cuadrada de 5 tercios. Menos la raíz cuadrada de 5 tercios. Tendría que haberme ahorrado los puntos del medio. La raíz cuadrada de 5 tercios. La raíz cuadrada de 5 tercios. Y el último intervalo en el que tengo que estudiar la función es de la raíz cuadrada de 5 tercios a más infinito. Bueno, en esto es la f' acá es 0, y acá también. Tengo que estudiar qué pasa acá y acá y acá. Bueno, si se fijan, es como que yo quisiera estudiar los valores de f en estos puntos acá, para saber si acá hay una raíz o no hay raíz, digamos. Si el valor de la función es de distinto signo en estos dos puntos, acá hay una raíz. Y lo mismo pasa con, digamos, acá de menos infinito. Acá voy a tomar un límite, obviamente, porque la función no está definida en menos infinito, entonces tomo el límite tendiendo a menos infinito. Lo mismo pasa en este intervalo de acá. Si el límite cuando x tiende a menos infinito y la función en menos raíz cuadrada de 5 tercios tienen distintos signos, entonces acá hay una raíz. Y acá lo mismo con más infinito. O sea, evalúo acá y tomo el límite a este. Bueno, entonces, cuando x tiende a menos infinito, ¿qué pasa con la función? La función tiende a menos infinito porque es un polinomio de grado impar. Entonces esto, menos infinito. Cuando f es menos 5 raíz de 3, bueno, esto directamente usé Python para evaluarlo, y me dio, el valor de la función acá me dio 3.3 aproximadamente. Esto sigue. Bien. Entonces acá hay un cambio, hay una raíz. Una raíz. Es exactamente una raíz.
no hay más de una raíz, porque f' solamente se anula en este punto y en este punto. Si acá hubiera dos raíces, tendría que haber un punto en el medio entre ellas dos, tal que f' se anule. Bien, f en raíz de 5 tercios es menos 5.3 aproximadamente. Entonces, acá vuelve a haber una raíz. Y exactamente una raíz. Porque hay un cambio de signo entre acá y acá. Hago tender f a más infinito para ver qué pasa en este intervalo. Cuando f tiende a más, hago tender x a más infinito. Cuando x tiende a más infinito, f tiende a más infinito. Entonces esto es más infinito. Porque de vuelta es un polinomio de grado impar. Entonces, cuando hago tender a más infinito, me tiende a más infinito. Perdón, es un polinomio de grado impar y el coeficiente principal es positivo. Bien. Entonces, ¿qué pasa en este intervalo? En este intervalo tengo acá, este valor es negativo, este valor es positivo. Entonces acá va a haber una raíz. Y hay exactamente una porque, de vuelta, las derivadas no se anulan en este intervalo, entonces puedo decir que hay una sola, por rol. Bueno. Ahora tengo identificados intervalos donde hay raíces. El siguiente paso es aproximar la raíz con la precisión que me piden, que es 10 a la menos 10, cada una de las raíces. Vamos a hacerlo con el intervalo, con la raíz que está en el intervalo raíz de 5 tercios a más infinito. Lo primero que hay que... Dame un segundo que ahí veo que me están hablando. Ok. Bueno. No sé si hay quórum para pasar a la otra opción. Lo podemos probar, si no. Si después consideran que no está tan buena, podemos volver a esto. Ok. Sí, esta es mucho más rápida, pero bueno, veremos. Veremos si puedo responder las consultas lo suficientemente rápido. O si hay muchas consultas. Quizás está todo escrito, entonces no hay que compartir nada. Bueno. Ok. El tema es que, sí, el tema es que estoy grabando con un dispositivo y estoy compartiendo el video con el otro, así que tampoco se ve también la imagen. Yo igual voy a subir este notebook al campus, entonces cualquier cosa que necesiten de acá pueden leerlo. Bueno. Hasta acá es básicamente lo que hicimos, que por bolsando los intervalos contendrán raíces. No hay que. Bueno, lo que estaba diciendo es, hasta acá es lo que hicimos, que los intervalos por bolsando tienen raíces. Y alguien me preguntó que no entendía por qué la función se iba a más infinito, creo, cuando x se iba a más infinito. En general, o sea, vos fijate, acá tengo f de x igual a esto, ¿no?
Es un ejercicio básico de límite, pero básicamente uno puede decir, uno escribe f de x, saca factor común del factor principal, que acá es el x al cubo, no tiene ninguna constante, x al cubo, y esto le queda 1 menos 5x a la 1 menos 3, que es menos 2, menos x a la menos 3. Ya va, ahí. Bien. La función entonces se factoriza de esta forma, y cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, tiende a menos infinito. ¿Cómo es lo de Roll? Bueno, básicamente yo encuentro las soluciones de la derivada. ¿Por qué? Porque si tengo tengo dos raíces de f, entre las raíces de f tiene que anularse la derivada. Eso es lo que dice Roll. Lo pueden pensar como también teorema de valor medio. De hecho, el teorema de valor medio se deduce de Roll, pero lo pueden hacer la cuenta con teorema de valor medio y es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, entre dos raíces distintas de la función, si la función es derivable en ese intervalo, tiene que haber un punto en el que la derivada se anule. Bien. Bueno, lo que estaba es entonces, por Bolzano los intervalos estos tienen raíces, y por Roll no tienen más de una. ¿Por qué? Porque las raíces de la derivada son raíz cuadrada de 5 tercios. Entonces acá no hay derivada, no se anula la derivada, acá tampoco, acá tampoco. Por eso no pueden tener más de una raíz. Si tuvieran más de una raíz, habría un punto acá en el cual, entre las dos raíces, y como las dos raíces estarían acá, habría un punto en este intervalo tal que se anule la derivada. Lo que ya vimos que no puede pasar porque las raíces de la derivada son raíz cuadrada de 5 tercios y menos raíz cuadrada de 5 tercios. Bueno, para aplicar los métodos que vienen a continuación, vamos a necesitar que los intervalos sean entre números reales. Entonces, con este intervalo está todo bien porque es entre dos números reales. El tema es que acá tengo raíz cuadrada de 5 tercios a más infinito, y acá tengo menos infinito a menos raíz cuadrada de 5 tercios. Entonces, la idea es, por ejemplo, si yo tomo el intervalo menos infinito menos raíz cuadrada de 5 tercios, como vi que el límite de f cuando x tiende a menos infinito va a menos infinito, o sea, esto que está escrito acá, va a haber un número suficientemente grande, pero negativo, o sea, lo suficientemente negativo, un número que voy tendiendo de x a menos infinito, y eventualmente va a pasar que f de x es menor que 0. Entonces, simplemente acá tengo el código para iterar eso y encontrar un número tal que la imagen de f en ese número sea negativa. Un número que esté en este intervalo, digamos. Empiezo en menos 2, que está en este intervalo, y voy hacia atrás hasta llegar al número deseado. En este caso, menos 4 me sirve porque f de menos 4 es menos 45. Entonces, entre menos 4 y menos raíz de 5 tercios, tengo raíz. O sea, puedo intercambiar los intervalos por esto que está acá. Las raíces están entre menos 4, menos raíz de 5 tercios, menos raíz de 5 tercios, raíz de 5 tercios y raíz de 5 tercios 4. Esto es Bolzano. F de menos raíz de 5 tercios es positivo, es el valor que está acá. Y f de menos 4 es negativo, que es el valor que está acá, en menos 45. Bien. Ahora tenemos identificados intervalos que tienen las raíces. Y lo que hacemos es proceder a aproximar las raíces. Entonces vamos a tomar el intervalo que había comentado, que es raíz de 5 tercios 4, y vamos a aproximar la raíz en ese intervalo.
Bien. Bueno, acá simplemente escribí los extremos que tengo del intervalo, que son raíz de 5 tercios. Esta asignación por pares, no sé si en algún momento la vieron. Básicamente lo que estoy diciendo es que A es igual a raíz de 5 tercios, que es este coso de acá, y B es igual a 4. Y acá simplemente imprimí los valores para así puedo ver cuáles son los valores que toman. Entonces sé que mi intervalo, AB, es de raíz de 5 tercios a 4. Sé que f en A es positivo, perdón, es negativo. Este es A, este es f de A, es negativo. Y este es B, y este es f de B, que es positivo. ¿Hasta ahí se entendió? Ok. Bien. El primer método que vamos a ver es el método de bisección. Bueno, como usamos Bolzano para ver si había una raíz o no en cada intervalo, el método de bisección hace algo parecido. O sea, usando eso de que el cambio de signo me dice que hay una raíz, la idea del método de bisección es simplemente tomar el punto medio del intervalo, evaluar, y bueno, eso me separa el intervalo que tenía originalmente en dos intervalos más chicos. Y me quedo con el intervalo en el que haya un cambio de signo. Si me quedo con ese intervalo, tengo un intervalo cuya longitud es la mitad del original y que además sigue teniendo la raíz. O sea, acá, en el intervalo raíz de 5 tercios 4, simplemente evalúo en el punto medio y me fijo, puedo dar tres opciones. Que sea igual a 0, en cuyo caso es la raíz. Que sea mayor que 0, en cuyo caso la raíz se encuentra en este intervalo. ¿Por qué se encuentra en este intervalo? Porque, bueno, f de este valor es positivo y f de este valor es negativo, porque es este valor de acá, menos 5.3. Y si el valor en el punto medio es negativo, la raíz se encuentra en este otro intervalo. El del punto medio a 4, porque en este valor, perdón, en este punto, el valor de la función es negativo, pero en 4 es positivo, porque es 43. Bueno, entonces, acá simplemente voy quedándome con el intervalo correcto, el intervalo que tenga el cambio de signo, o sea, evalúo en el punto medio y me quedo con el intervalo en el que haya cambio de signo. Y así hasta el error que quiera acotar. Si tomo C, bueno, C acá es el punto medio, porque A y B ya las tenía asignadas como raíz de 5 tercios y 4. Tomo el punto medio y evalúo en el punto medio, es esto de acá. Veo que en el punto medio es positivo, o sea que estoy en este caso, y me tengo que quedar entonces con este intervalo. Para quedarme con este intervalo, bueno, el A ya lo tenía, lo tengo que preservar, y el B lo tengo que cambiar por el C que calculé ahora. Entonces, B es igual a C. Esto es el código que ven acá es simplemente lo que escribí acá arriba. Me quedo con el punto medio, o sea, me quedo con este intervalo, es hacer esto, B igual a C. Bueno, hago una iteración más, es lo mismo, tomo el punto medio y evalúo. Me queda que el valor de f en este nuevo punto medio es negativo. Como el valor de f es negativo, me tengo que fijar que mis A en general tienen valor negativo y mis B tienen valor positivo. Entonces me tengo que quedar, tengo que preservar el B que tenía y cambiar el A, digamos. O sea, f de raíz de 5 tercios, si no se acuerdan, es simplemente, nosotros teníamos este intervalo, f de raíz de 5 tercios es negativo, y f de este punto es positivo. Como el valor de mi punto medio es negativo, me tengo que descartar este raíz de 5 tercios, que es el que tiene el mismo signo, y quedarme con el de imagen negativa y el de imagen positiva. O sea, me quedo con A igual C, o sea, de menos 3.21 a
raíz de 5 tercios más 4 dividido 2. Ese va a ser el intervalo nuevo que tengo. Porque siempre voy manteniendo el cambio de signo. Entonces, como resultado de esta iteración, cada vez se reduce a la mitad la longitud del intervalo anterior. Como en mi intervalo original tenía esta longitud, porque había empezado con raíz de 5 tercios a 4, el intervalo, la longitud es esta, que es 4 menos raíz de 5 tercios, y con cada iteración, en la enésima iteración, voy a tener dividido 2 a la n, porque en cada iteración se reduce a la mitad. O sea, en la primera iteración tengo la mitad, en la segunda tengo un cuarto, en la tercera tengo un octavo, etc. No sé si alguien quería decir algo. Ok. Ustedes díganme si en algún momento se pierden. Yo creo que el chat lo tengo para que me lleguen las notificaciones. Bueno. La segunda iteración. Básicamente tenemos este intervalo. Tomo el punto medio. Esto es tomar el punto medio porque, bueno, ya había cambiado el B para que fuera este punto de acá. El A lo venía siendo este, así que no lo tuve que cambiar. Tomo el punto medio entre A y B. Y evalúo la función en ese punto medio. Entonces me queda negativo. Como este es negativo, o sea, el valor de la función en raíz cuadrada de 5 tercios es negativo, y el valor de la función en el promedio entre raíz de 5 tercios y 4 es positivo, tengo que quedarme con el intervalo que comprende este valor y este valor. O sea, que empieza acá y termina acá. Eso es simplemente por cómo van cambiando los signos. Si quieren pueden hacer una recta y es como tomo los puntos en la recta y en cada punto voy indicando si es positivo o es negativo. Tomo el punto medio, o sea, empiezo con los dos extremos, tomo el punto medio, ahí me fijo el signo, escribo el signo y me quedo con el intervalo en el que cambie de signo. Esto. Bien. Entonces, cada iteración reduce a la mitad la longitud del intervalo que tenía en la iteración anterior. Eso quiere decir que después de n iteraciones voy a tener esta longitud del intervalo. Porque acá simplemente estoy dividiendo por 2 en cada iteración, entonces me queda 2 a la n. Entonces, si ustedes quieren acotar el error del método de disección, es simplemente este error de acá, que es la longitud del intervalo. O sea, la idea es, cuando termino el método de disección, me quedo con alguno de los extremos del intervalo que tengo. Entonces el error va a ser este de acá, porque sé que la raíz está en ese intervalo que obtuve finalmente, entonces el error tiene que ser menor que la longitud de ese intervalo. Bueno, simplemente acá despejé y me da que el valor de n, para el cual esto es menor que 10 a la menos 10, es n mayor que este valor de acá. Entonces n tiene que ser al menos 35 iteraciones necesito para asegurar que el error es menor que la cota que me dieron, 10 a la menos 10. La cota que pedí el ejercicio es 10 a la menos 10. Bien. Entonces estaba acá. Pero hay métodos más rápidos. O sea, esto de acá, bueno, básicamente las 35 iteraciones no importan mucho, porque bueno, uno no las hace a mano, simplemente escribe un programa y se hacen las iteraciones, digamos. Pero si uno quisiera, no sé, si más precisión o convergencia más rápida, digamos, necesita utilizar algún otro método. Y por eso introducimos el método de Newton. El método de Newton puede pensarse como que simplemente estoy
hallando la raíz, o sea, porque esto era simplemente hallar la raíz de f, el problema era hallar las raíces de f, entonces quiero encontrar un valor tal que f se anule, o sea, que f evaluado en ese valor sea 0. Y simplemente se puede pensar como que estoy aproximando f usando el polinomio de Taylor de grado 1. Esto de acá es el polinomio de Taylor de grado 1 centrado en xn, evaluado en xn más 1. Entonces, si yo planteo esta igualdad de acá, esto es igual a 0, despejando obtengo que xn más 1 es igual a xn menos f de xn dividido f' de xn. Esta iteración es la que se conoce como el método de Newton. Y usando el desarrollo de Taylor, como vimos anteriormente, el desarrollo de Taylor tiene un término del error, digamos, o sea, uno tiene un polinomio de Taylor de grado 1 y después tiene un término del error de grado 2. El término del error es lo que me origina este f2' de acá, y se obtiene entonces una iteración para los errores del método de Newton. El error es acá, por ejemplo, xn menos la raíz que estoy buscando, es el error E sub n este que aparece acá. Entonces, bueno, acá hay que hacer algunas cuentas, y me termina quedando esta iteración de acá. Esto probablemente lo vieron en la teórica. Bueno, entonces me queda esta iteración de acá, y en base a esto se puede hablar de la convergencia del método. Porque la idea es, yo estoy tratando de que el error tienda a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tengo que tomar mis intervalos inicialmente, o mi valor inicial, para que este método tienda a 0? Bueno, acá simplemente escribí lo que es una forma de asegurar que el método converja. O sea, tengo un intervalo AB, que en el caso nuestro es el intervalo que obtuvimos acá, de 1.97 a este valor de acá, que era 2.65, digamos. Que contiene a la raíz. Y bueno, acá simplemente estoy diciendo que, bueno, puedo acotar f2' en ese intervalo por un valor m, y puedo acotar inferiormente el módulo de f' por un valor m que es m chiquita, que es positivo. Esto, si se fijan, es intuitivo porque, o sea, si yo le mando barras de módulos acá, cuando quiero acotar este error, el f2' lo tengo que acotar por algo más grande, que es este valor m grande, y el f' lo tengo que acotar por algo más chico, porque necesito que todo esto sea menor o igual que algo. Entonces este m necesito que sea mayor que 0, porque si no la división no funca acá. Bueno, entonces, si CD es otro intervalo que también contiene la raíz, y cumple esto es básicamente D menos C, es la longitud del intervalo este, CD. Entonces lo que estoy diciendo es que si me paro en C y me muevo la longitud misma del intervalo hacia atrás, nos lleva a tocar A. Porque quiero pedir que este intervalo esté todo incluido en AB. Y si me paro en D y me muevo la longitud de ese mismo intervalo hacia adelante, nos lleva a tocar B. Y además se cumple esta desigualdad. O sea que M, que es el M este que aparece acá, M mayúscula, por la longitud del intervalo de menos C, dividido 2M minúscula. M minúscula es este que aparece acá, es menor que 1, entonces el método converge tomando un x0 cualquiera de este intervalo, CD. Vamos a ver ahora cómo se hace eso. Una forma de hacerlo es
Que bueno, una vez que encontré un intervalo AB que cumple esta parte, o sea que básicamente que f' sea distinto de 0 en todo el intervalo, es lo que necesito, y necesito dar una cota de este tipo que sea mayor que 0. Entonces CD se puede obtener aplicando el método de bisección, partiendo de AB, hasta conseguir que se cumpla la desigualdad, o sea, esta desigualdad de acá. Esto básicamente el método de bisección, si se lo voy aplicando a B, me da un intervalo cuya longitud cada vez es la mitad del anterior. Entonces eventualmente pasa que el intervalo que consigo tiene una longitud suficientemente chica como para hacer esto menor que 1. Entonces itero hasta que se cumpla la desigualdad y después continúo iterando hasta obtener un intervalo que cumpla que A es distinto de C y que B es distinto de D. Ya esto me garantiza, por cómo es el método de bisección, que esta segunda condición se va a cumplir. O sea que si me paro en cada uno de los extremos y me muevo la longitud del intervalo hacia atrás en el extremo inferior y hacia adelante en el extremo superior, va a seguir estando incluido en AB. Si quieren hago un dibujo para así se entiende mejor. Paso a mostrar de vuelta la cámara. No sé si alguien quería preguntar. Ok. Bien. Están los participantes. Ok, creo que ahí... Bien, ahí mejoró la calidad de la imagen. Entonces lo que tenía es... bueno, hago el dibujo del método de disección, para así se entiende. Primero tengo dos puntos. Se congeló la imagen. Primero tengo dos puntos en la recta real. Lo que pasaba con mis puntos era que... a ver, en el intervalo inicial tenía que f en este punto era negativo y que f en este punto era positivo. Entonces tomo el punto medio y me fijo cuánto vale f en ese punto. Cuando hacía esa evaluación, en el ejemplo que di, pasaba que en ese punto era positivo el valor de la f. Entonces me quedo con el intervalo que tiene el cambio de signo, que es este de acá. Me fijo en el punto medio qué pasa, y en ese nuevo punto medio pasaba que la f daba negativa. Entonces sé que la raíz va a tener que estar en este intervalo, porque en este intervalo está el cambio de signo. Bien. Ok, esto era lo que había explicado hace un rato de Bolzano, que dije más o menos al aire la idea de este gráfico, pero ahí está para que lo puedan observar mejor. Este de acá es un más, no se ve demasiado claro, ahí está. Bien. Y ahora estábamos en la parte del método de Newton, y lo que decía era lo siguiente. Yo tengo originalmente, yo conseguí mi intervalo AB, bueno, voy a hacerlo grande, pero no es el mismo intervalo que tenía antes. Yo tengo mi intervalo AB, y lo que quiero básicamente es que se cumpla la desigualdad que dije, o sea que m por d menos c dividido 2m sea menor que 1. Ahí no sé qué le pasó al video. Creo que mi celular de pronto decidió apagarse. Esto es como... Un segundo. Ya lo voy a resolver con otro dibujo.
Ahí creo que quizás volvió la imagen, a ver. No, simplemente cerró Zoom. Pero ya voy a volver a entrar. Esto es disección. Estoy escribiendo, ya cuando vuelva la imagen, cuando vuelva a entrar, se va a volver a ver. Bien. Esto era práctica M2. Bueno. Ahí. Y ya casi estoy. Un segundo que me permita. Ahí está. Bien. Y ahí encontré el fijar el video. Ah, perdón, tenía que... Parece raro, pero es simplemente que estoy apuntando al techo. Ahí está. Bueno, genial. Entonces acá tengo el método de disección, tengo esto de acá. Y simplemente, bueno, ahora voy a hablar del método de Newton. El método de Newton tengo originalmente un intervalo, AB. Y lo que quiero conseguir es un intervalo CD, tal que pasen dos cosas. Que pase que se cumple esta desigualdad, donde M, bueno, era una cota para la segunda derivada de f en ese intervalo AB. Y además, tiene que pasar lo siguiente. Si ustedes hacen método de disección acá, van a tomar primero el punto medio de AB, y después, no sé, digamos como en el caso este, pasaba que tenían que después tomar este punto medio de acá. Entonces, supongamos que este intervalo de acá ya cumple esta desigualdad. Si ya cumple esa desigualdad, si se fijan pasa lo siguiente. Tengo C de acá. Si me paro... sí, ahí vi que se había frenado la imagen. Dame un segundo que... Bueno, Zoom parece que está decidido a no funcionar con mi celular. Ahí volvió la imagen. Y ahí fijé el video, pero el tema es que en un momento es como que se frenó la imagen. Abajo de todo es la desigualdad que había comentado antes. Bien, ahí deberías aparecerles. No sé, puse video Spotlight y fijar video, le puse todo ya. No sé si puedo hacer más que eso. Entonces tengo ese intervalo.
D menos C está entre paréntesis, es la desigualdad que había comentado antes. M por D menos C dividido 2M, chica, es menor que 1. Sí. Y lo que estaba comentando es que si ustedes hacen disección 2 veces en el intervalo B, les queda un intervalo como CD, como el anterior que nos había quedado a nosotros. Y lo que cumple este intervalo es que si se paran en C y van la longitud del intervalo D, pero hacia atrás, siguen cayendo en el intervalo B. Porque justamente esta de acá es la longitud del intervalo CD. Y lo mismo pasa del otro lado. Si me paro en D y me voy con la longitud del intervalo D para el otro lado, sigo cayendo en AB. Porque acá, este pedazo de acá tiene 2 veces la longitud de este intervalo. Entonces ya con hacer disección 2 veces, con hacer bisección y que pase que C es distinto de A y D es distinto de B, tantas veces como sea necesario para que pase eso, logran conseguir la segunda condición que había dado para que converja el método. Entonces, si ahora alguien se para en C, suponiendo que C, como dije, C es distinto de A y D es distinto de B, o sea, lo obtuve por bisección tantas veces como para que pasara esto. Y además cumple esta desigualdad. Si me paro en un punto x0 cualquiera de este intervalo, el método de Newton converge. Bien, no sé si quieren que siga escribiendo acá, si quieren preguntar algo de esto, o si paso al cuaderno de Júpiter y sigo explicando en Júpiter. Ok. Bien, entonces, ¿cuántas veces hacer la disección? Bueno, primero tenés que hacerlo tantas veces como para que pase esto, como para que pase la desigualdad que aparece acá. No sé por qué no me lo está tomando ahora. Supongo que se habrá congelado de vuelta la imagen. Y ahora lo explico. Denme un segundo que comparto Júpiter. Sí, esto es el caso de convergencia local, exactamente. Sí, veo que se congeló de nuevo, pero bueno, ahora ya pasamos a Júpiter, así que creo que ya no hay problema. Ahí todos ven Júpiter. Ok. Bien, entonces lo que hay que hacer es tantas veces como para que pase esta desigualdad de acá, m por d menos c dividido 2m sea menor que 1. Van a necesitar hacer el método de disección, van a necesitar aplicarlo tantas veces como para que pase esto, y además que obtengan un intervalo que cumpla que los extremos de este intervalo CD no son los mismos que el intervalo AB. O sea, ahora vamos a ver en la práctica qué quiere decir eso. Yo tenía originalmente, bueno, acá imprimí los extremos del intervalo que tenía. Me fijo que cuáles son los valores en f de 2, que es estos 2.2 y 2.5 están adentro de este intervalo. Es para cambiar básicamente estos valores y hacer las cuentas con números más fáciles. Me fijo cuánto vale f de 2 y cuánto vale f de 2.5. f de 2 es menos 3 y f de 2.5 es 2.125, entonces sé que la raíz sigue estando entre 2 y 2.5. Entonces puedo tomar estos valores como valores del intervalo. Este paso pueden hacerlo o no, yo lo hice para que sea más fácil mostrar las cuentas. Entonces la raíz que buscamos se encuentra entre 2 y 2.5. Sabemos que f' es 3x cuadrado menos 5, esto es simplemente derivar la f que tenía inicialmente, y que f2' es 6x. Y de acá se deriva que el módulo de f2' es menor o igual que f2' en 2.5, que es 13. Esto, bueno, básicamente tienen que analizar que efectivamente está pasando esta desigualdad que estoy comentando.
Eso es simple porque módulo de f2' es 6 módulo de x, y módulo de x es x en todo este intervalo de 2 a 2.5. Entonces, esto de acá es creciente, y esto es menor o igual que f2' en el extremo de 2.5. Entonces, f2' en 2.5, esta cuota vale, y f2' en 2.5 evalúo y me da 13. Es 6 por 2.5, que es 13. Y el módulo de f' es mayor o igual que f' de 2, que es igual a 7. Esto pasa simplemente porque f2' es creciente, o sea, f2' es positiva en todo el intervalo 2 y 2.5, 2 a 2.5, entonces f' es creciente, y f' en 2 ya era positivo, así que es positivo en todo el intervalo. Así que el módulo de f' es mayor o igual que f' de 2, que es igual a 7. Eso pueden chequear después, que están bien hechas esas cuentas. Bien. F' de 2, f' es esto, y evalúo en 2, me da 7. Y en este caso entonces se tiene que, los extremos que tengo del intervalo son 2 y 2.5, y acá estoy poniendo simplemente las constantes estas que encontré acotando, 13 y 7. O sea, estoy chequeando que valga esta desigualdad de acá. Sí, alguien me quería decir algo. No, ok. Bien. Entonces el módulo de f2' es menor o igual que 13, y el módulo de f' es mayor o igual que 7. Me queda entonces 13, para chequear esta desigualdad hago simplemente el cálculo 13 por b menos a, dividido 2 por 7. Perdón, cualquier cosa te dije. Sin el vaso, quedan 300 pesos. No sé si me están preguntando a mí, se está como escuchando muy bajo. Sí, decime, ahí, para que aprieto los auriculares, decime. Además, yo para el fin de semana tengo que cocinar un montón. Ah, ok, no era para mí. Bueno, Cosas a ver si puedo sacar ese ruido. Así que a mí no me modifica nada, la verdad. Denme un segundo. Ahí está. Genial. Bien. Entonces tengo 13 por b menos a dividido 2 por 7. Y eso, hago la cuenta y me da esto de acá. 0.46. Sí, en los números. Pero básicamente lo importante es que es menor que 1. O sea que se cumple esta desigualdad de acá. Entonces ya no tengo que preocuparme por esta desigualdad. Si no, tendría que haber hecho iteraciones para alcanzar esta desigualdad, digamos. Ahora solo lo que nos preocupa es cumplir la otra condición. Sí, decime. Sí, ponele b menos a, viste que AB era el intervalo inicial. Bueno, por eso puse AB, es el intervalo inicial, entonces le puse A igual a 2, B igual a 2.5, y ahora estoy intentando encontrar un D menos C que me cumpla eso. Quiero saber si el intervalo inicial ya cumple esta desigualdad, para ver si tengo que preocuparme por eso o no. Si no cumple la desigualdad, tengo que hacer iteraciones suficientes como para que la cumpla. Bien, entonces ya veo que cumple esta desigualdad, que es menor que 1. Y ahora solamente nos preocupa esta condición que dije acá, que es el diagrama que hice antes, de ver que CD no comparte ninguno de los extremos con el AB original que tenía. Tengo que hacer al menos 2 iteraciones para eso, porque si hago una iteración me va a compartir un extremo con AB, y si hago una segunda iteración quizás no comparta el extremo. Entonces vamos a ver cuántas iteraciones tenemos que hacer, porque, o sea, a priori tampoco sé si las 2 iteraciones van a ser en el mismo sentido, entonces puede tener que ser más de 2 o no. Hago las iteraciones que sean necesarias para que pase lo que había mencionado. Entonces tomo el punto medio, C es igual a más B dividido 2, es lo que hicimos antes con el método de disección, porque es el método de disección. Dame un segundo que chequee.
Sí, tiene que cumplirse algo más fuerte. No es que el intervalo sea menor que 1, sino que se cumple esta desigualdad de acá. O sea, que m por la longitud del intervalo dividido 2m es menor que 1. Eso en la teórica lo habrán visto como que m por el error dividido 2m sea menor que 1. Pero bueno, mi cota para el error es la longitud del intervalo. Por eso tengo que tomar la longitud del intervalo. Y además, necesito que cumpla esto de acá porque en la teórica, si lo vieron en términos del error, vieron que esto de acá me garantizaba que todos los pasos subsiguientes me seguían cayendo en el intervalo que estaba tomando. Pero el intervalo se tomaba alrededor de la raíz, era un intervalo simétrico alrededor de la raíz, entonces si acá hago las iteraciones, podría pasar que las iteraciones me caigan fuera del intervalo CD. Pero mientras me caigan dentro del intervalo AB, está todo bien. Porque tengo estas cotas para las derivadas. Esto es un tecnicismo, o sea, si alguien no entiende por qué es, no se preocupe. No hay problema. Con que sepan hacer esto de acá que dije recién, van a estar bien con el método. El M este es o sea, tomo un intervalo cualquiera, tal que la primera derivada no se anule, digamos, y en ese intervalo puedo acotar la segunda derivada por un M, o sea, el módulo de la segunda derivada por un M grande, y el módulo de la primera lo puedo acotar inferiormente por un M chico que sea mayor que 0. La M grande y la M chica son cotas superiores e inferiores para las derivadas de f en el intervalo AB. El módulo de f2' es menor o igual que el M grande, y el módulo de f' es mayor o igual que el M chico. Son simplemente, o sea, yo tengo un intervalo AB inicialmente, tal que la derivada primera no se me anula, entonces puedo acotar el módulo de las derivadas en ese intervalo. Bien. Ok. Entonces, lo que teníamos era que hacer la iteración del método de bisección. Tomo el punto medio entre 2 y 2.5, es este punto de acá, C, y me fijo cuánto vale el valor de f en C. Bueno, el valor de C es 2.25 y el valor de f evaluado en C es menos 0.86. Entonces, como este es negativo y f en 2 es negativo, f en 2.5 es positivo. Como f es negativo, me tengo que quedar con 2.25, que es el valor del punto medio, y 2.5, que es el punto en el que es el extremo en el que el valor de la función era positivo. O sea, para que haya un cambio de signo en este intervalo. Es lo que hice gráficamente con la recta y los signos más y signos menos, de irme fijando dónde está el cambio de signo. Necesito que se cumpla la desigualdad y aparte necesito que se cumpla esta otra cosa. Que el intervalo esté contenido en este intervalo AB. Para que se cumpla eso es que tengo que hacer las iteraciones para que me caiga ahí adentro. Que básicamente cuando uno usa bisección, que es lo que comenté antes, esto de acá se reduce a obtener un intervalo CD por bisección del intervalo AB, tal que no comparta ningún extremo con el intervalo B. Bien. Entonces, hago bisección una vez, me queda este intervalo 2.25, 2.5. Eso es, nos quedamos con el intervalo 2.25, 2.5, es esta asignación A igual C. Porque, este 2.25 pasó a ser el extremo inferior. Y hago de vuelta bisección, tomo el punto medio, evalúo en ese punto medio, me da
un número positivo. Bueno, como f en 2.5 era positivo, ahora lo que reemplazo es el 2.5. Lo reemplazo por este 2.375, que es el punto medio de este intervalo. Me quedo con el intervalo 2.25, 2.375. Y bueno, este intervalo ya tiene los extremos, son distintos a los del intervalo original. Entonces ya conseguí las dos cosas que quería. Por un lado, tengo que vale la cota esta de acá, porque al hacer bisección, los intervalos se me va reduciendo la longitud del intervalo, entonces si ya valía originalmente, va a valer para cualquier nuevo intervalo que tome por bisección. Y lo segundo que vale es esto de acá, que bueno, esto simplemente lo dije, o sea, que si vale, si hacen bisección y obtienen los extremos de un nuevo intervalo que no estén compartidos con los del intervalo original, directamente vale esto de acá. Entonces valen las dos condiciones para este intervalo 2.25, 2.375, y por lo tanto si tomo un x0 cualquiera ahí, el método de Newton converge. Entonces empezamos la iteración con x0 igual a 2.25, por ejemplo. Lo podría haber empezado con x0 igual a 2.3, da lo mismo. Cualquier punto de este intervalo y el método Newton converge. Esto de acá, bueno, esto de acá es el punto inicial, esto de acá es un contador que me va contando la cantidad de iteraciones. Acá estoy definiendo la derivada, porque para hacer el método Newton necesito la derivada de la función. Y bueno, la iteración es esta de acá. El nuevo x va a ser x menos f de x dividido f1 de x, y esto de acá le voy agregando 1 por cada iteración que hago. Entonces, luego de una iteración, el valor aproximado de la raíz es este de acá. Esto no sé si... Permiso, voy a correr algunas celdas porque fui definiendo cosas por el camino, pero me parece que no las fui corriendo. Si no las voy corriendo, después me calcula con Fs que no eran las correctas y ese tipo de cosas. Bien. Entonces, ahí está. Luego de una iteración pasa que el valor aproximado de la raíz es este que aparece acá. Yo quiero obtener que esto sea... quería obtener una cota que sea error menor que 10 a la menos 10. Intuitivamente lo que voy a hacer es simplemente seguir corriendo hasta que veo que se estabiliza, digamos, en la cifra que deseo. O sea, acá sería la décima cifra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, en este 2 que aparece acá, quiero que se estabilice. La segunda iteración, me queda este valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La tercera iteración, me queda este valor. Cuarta iteración, veo que ya van cambiando cada vez menos cifras. Esperaría que a la cuarta iteración ya esté estabilizado. Si se fijan, la quinta iteración no me cambió esa cifra, entonces con 4 iteraciones ya bastaba para, por lo menos intuitivamente ya basta para asegurar que el error es menor que 10 a la menos 10. Bien, vamos a probar que con 4 iteraciones basta que, para ver que el error sea menor que 10 a la menos 10. Porque podría pasar, no sé, quizás se me van fijando las cifras y de pronto esto salta para afuera, no sé, dentro del intervalo, pero salta para afuera, porque todavía no termina de converger. O como que se estaba estabilizando alrededor de un punto, pero ese punto no era la raíz. No sé, pueden pasar esas cosas. La fórmula de Newton, esta de acá, es F1 es F'. Por eso definí F1 como la derivada de F, pero es esta fórmula que aparece acá. Es la que estoy usando para realizar las iteraciones. Bien.
Entonces, ¿cuántas iteraciones necesito para garantizar que son suficientes para garantizar que el error cumple la cota pedida? Bueno, básicamente sabemos que los errores cumplen esta cota, o sea, el error en n+1 cumple esta cota, que depende del error enésimo. Y gracias a esto, tengo una iteración sobre los errores que puedo hacer para determinar a partir de qué n me vale lo que yo pido. Como los errores son decrecientes, va a valer a partir de un determinado n. O sea, si vale para un n, vale para todos los siguientes, la cota esa. Son decrecientes los errores porque tomé el intervalo correcto. O sea, el intervalo que tomé, que me garantiza tanto la convergencia como que los errores sean decrecientes. Si se fijan, parte de la demostración de esto de la convergencia local del método de Newton se basa en eso, en tomar el intervalo suficientemente chico como para que los errores sean decrecientes. Bueno, entonces, ahora simplemente voy iterando los errores hasta que me cumplan lo pedido. El error inicial era la longitud del intervalo inicial, que era 2.375 menos 2.25, que aparece como variable error ahí. El epsilon es el que me cumple en que el error sea menor que esto, 10 a la menos 10. Bueno, el n igual 0 es el contador de iteraciones, y esta constante k es esta m grande dividido 2m chica que aparece acá. Entonces simplemente voy iterando eso. Mientras que el error sea mayor o igual que esto de acá, voy a hacer iteraciones, y cuando se detenga este proceso quiere decir que el error es menor que el epsilon. ¿Qué iteraciones hago? Bueno, hago el error que tenía antes, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por la constante k, que es esta de acá, y ese es mi nuevo error, mi nueva cota para el error. Y por cada una de las iteraciones voy sumando 1 al contador, así me determina la cantidad de iteraciones que necesito hacer para que el error satisfaga lo pedido, o sea, que sea menor que este epsilon que me daban. Entonces, corro ese programa y me dice que con 4 iteraciones se aseguran el error deseado. Que era lo que vimos manualmente, o sea, con 4 iteraciones vimos que ya estábamos. Puede pasar que esto me diga, no sé, 10 iteraciones, porque justo como las cotas que voy haciendo no son óptimas, entonces directamente por esa razón me pide más iteraciones de las que realmente son necesarias. Pero bueno, si hago 4 iteraciones ya aseguré que el error, que la aproximación que tengo cumple lo que quiero, que el error sea menor que 10 a la menos 10. Bien, sobre convergencia global. Convergencia global del método de Newton. Vimos que tuvimos que hacer un poco de trabajo para determinar el intervalo que necesito tomar inicialmente para ver que el método de Newton converge, o para ver dónde tomar el dato inicial para que el método de Newton converja. En algunos casos es posible no tener que hacer este trabajo, porque alguna propiedad que cumple f, que me dice que prácticamente puedo tomar cualquier x0 y que me converja el método. Bueno, entonces, la propiedad de convergencia global que se suele dar es esta de acá, que si f es una función que es 2 veces derivable, y tal que f2' es mayor que 0, o sea, la segunda derivada es positiva en todo R, digamos, y f cambia de signo. Esto es para asegurar que hay específicamente una raíz. Al menos una, puede haber dos. Si x0 es un mínimo de f, si x0 no es un mínimo de f, el método de Newton converge. O sea, cualquier valor de x0 que yo tome, excepto el mínimo de f, si es que hay un mínimo de f, el método de Newton converge, si es que pasa esto. Entonces, simplemente, si quieren se pueden fijar, o sea, evalúan el x, o sea, proponen un x0 cualquiera, lo evalúan en f' de x0,
y si les da 0, bueno, no tomen ese x0, tomen otro, porque si les da 0, ¿qué? Está indicando que es un mínimo de la función f. Toman otro x0 y convergen. Igual es muy difícil que encuentren así, que se les ocurra justo el mínimo de la función, porque básicamente pueden agarrar cualquier número real que no sea ese, y ya con eso el método converge. Bueno, entonces vamos a hacer este problema, hallar una raíz de esta función f. No le puse el error porque, bueno, para eso hay que acotar como hice antes. Pero si quiero hacer iteraciones hasta que se vaya acercando, lo puedo hacer así a mano y encontrar una raíz de f numéricamente. Bueno, para esto entonces hay que chequear que la segunda derivada sea positiva para aplicar el resultado que vimos recién. Derivamos dos veces. F' es 4x al cubo más 2x más 1, y F2' es 12x al cuadrado más 2. Esto de acá es obviamente positivo, porque x al cuadrado es mayor o igual que 0, entonces todo esto es mayor o igual que 2, que es mayor que 0. No creo que haya problemas con eso. Y además pasa que, por ejemplo, f de 0 es, obviamente se anulan todos estos términos, 0, 0, 0, me queda menos 1. Entonces, al evaluar f de 0 me da menos 1. Y el límite cuando x tiende a más infinito, por ejemplo, de f de x es más infinito, por lo que dije antes. O sea, es un polinomio. En este caso, que el polinomio tenga grado par quiere decir que o ambos, o cuando me voy a más infinito, o cuando me voy a menos infinito, ambos se van al mismo infinito. A ver qué me preguntaron en el chat. Si f2' no siempre evalúo en f0, acá evalué en f0 porque justo me di cuenta de que el término independiente es menos 1, entonces sé que en 0 me va a dar negativo, pero la idea es básicamente que prueben que hay un cambio de signo de la f. Para probar eso, o bien encuentran justo un valor de f en el que valga eso, o bien tienen que ponerse a analizar la derivada, por ejemplo. Porque si analizan la derivada pueden hacer lo que hicimos antes, o sea, si encuentran las raíces de la derivada, eso les da información sobre las raíces de la función original, como hicimos anteriormente, al comienzo de la clase, cuando repartí los intervalos, etc. Y sí, f2' tiene que ser positiva para usar este resultado. Después quizás hay otros resultados de convergencia global, yo no sé específicamente cuál vieron en la teórica, este es el que se suele dar, por eso lo escribí así como está. Pero sí, también hay otros resultados de convergencia global. Sí, para el método de Newton, para la convergencia global del método de Newton, necesitan esta condición, al menos para aplicar este resultado. F2' tiene que ser mayor que 0. Bien, entonces, estaba analizando, bueno, el límite de x tendiendo a más infinito de f de x es más infinito porque, bueno, este es un polinomio de grado par, y el coeficiente principal es mayor que 0, entonces esto va a tender a más infinito, tanto cuando me voy con x a más infinito como cuando me voy a x a menos infinito. Entonces, f cambia de signo. O sea, hay una raíz entre menos 1 y más infinito, por ejemplo. Tomamos un x cualquiera, x0 igual 10 tomé, antes había tomado x0 igual 100, pero había muchas iteraciones, entonces preferí que x0 sea igual 10, hacía un menos. Y observamos que f' de x0 es mayor que 0. O sea, cuando evalúo acá en x igual a 10, esto de acá me da mayor que 0, obviamente. Entonces el método de Newton converge. Acá estoy chequeando que el x0 no sea un mínimo. Era una de las condiciones que necesitaba chequear para aplicar el resultado. Si x0 es un mínimo, básicamente no se puede hacer ni la primera iteración del método de Newton, porque f' me da 0, y si f' da 0 no puedo dividir por 0. Bien, entonces acá definí las funciones. La función f de x es esta, la que aparece en el ejercicio.
la derivada es esta de acá. X0 igual a 10 es esto de acá, que es el punto inicial. N igual 0 es el contador de iteraciones. El N va a contar las iteraciones. Y ahora tengo que ver que converja. Bien, ahí cargué las funciones. Y ahora empiezo a hacer las iteraciones. Las iteraciones son como antes, o sea, acá las voy a hacer a mano porque no tengo un while, pero la iteración siempre es esta la iteración del método de Newton. Este es el nuevo x que voy a calcular en base al x anterior. Es x menos f de x dividido f' de x. F' es esto que está definido acá. Y acá el contador le va agregando 1 por cada iteración que hago. Entonces empiezo a hacer las iteraciones. Bueno, después de una iteración, el valor es este de acá, 7.49. Sigo haciendo iteraciones hasta que me converja. Empecé en 10, va a tener que converger por el resultado este, que mencioné. El resultado de convergencia global. En x igual 2 es 5.6, digamos. Va siendo cada vez más chico, 4.17, 3.09. Eso de que sea cada vez más chico no es coincidencia. O sea, el tipo de convergencia que se tiene es una convergencia monótona. O sea, en el primer paso puede que no respete esa monotonía, pero a partir del segundo paso ya todos es como que van convergiendo monótonamente hacia la raíz. 2.27, 1.64, 1.16, 0.81, 0.62, 0.57. Bueno, ahí ya está convergiendo, porque ya me fijó las dos primeras cifras y va a seguir fijando cifras. En 3 iteraciones tengo este valor de acá, 0.5698, 14, 15. Ya prácticamente no cambió ninguna cifra. Bien, ya terminó de converger esto. Ven que no cambia ninguna cifra, por lo menos en lo que me muestra acá, la cantidad de cifras que me muestra acá ya terminó de converger. Ok, entonces eso es convergencia global. Acuérdense de chequear las condiciones del teorema de convergencia global para ver que efectivamente converge, y pueden tomar cualquier x0 y va a converger. Voy a comentar del método de la secante. Esto es bastante parecido al método de Newton. Puede pensarse que el método de la secante es básicamente una simplificación del método de Newton que no requiere calcular la derivada de la función. La iteración del método de Newton era esta de acá. Y f' de xn básicamente se aproxima como la diferencia dividida de la f entre xn-1 y xn. Esto, si no se acuerdan de qué era la diferencia dividida, es esto de acá. Xn menos f de xn menos f de xn-1 dividido de xn menos xn-1. Y es intuitivo que esta división de acá, f de xn menos f de xn-1 dividido de xn menos xn-1 es parecido a f' de xn, al menos si xn y xn-1 son parecidos. Bueno, reagrupo y me queda esta fórmula de acá. Yo en general creo que es más fácil acordarse de esta fórmula de acá. Acuérdense que tienen que poner f de uno menos f del otro. No importa el orden porque en el siguiente paso lo que tienen que acordarse es que los f de acá arriba los tienen que poner en el mismo orden que los f de acá abajo, y los x que están multiplicando van cruzados. O sea, f de xn por xn-1 menos f de xn-1 por xn. Les queda así. Si lo cambian de orden, es simplemente multiplicar por menos 1 arriba y abajo. Entonces no cambia nada. Si no, también puede pensarse, como se acuerdan que habíamos pensado el método de Newton, que dijimos, hago lineal la ecuación y trato de hallar la raíz de esa ecuación lineal a través del polinomio de Taylor. Pueden pensar que estoy usando el polinomio interpolador de grado 1 y estoy tratando de aproximar
la ecuación que tengo originalmente, que es f de esto es igual a 0, la estoy aproximando con el polinomio interpolador de grado 1, f de xn más f bueno, esta diferencia dividida por xn más 1 menos xn es igual a 0. Acá es el xn más 1 que me cumple esto. Entonces, una vez que uno despeja, le queda esta cosa de acá, y es lo mismo que teníamos antes. Entonces la iteración del método de la secante es esta de acá. Xn más 1 es igual a esto de acá. En lugar del desarrollo de Taylor, porque antes se usaba el desarrollo de Taylor para encontrar la iteración del error, ahora se usa el error del polinomio interpolador. Porque bueno, básicamente antes lo hicimos con el polinomio de Taylor, la aproximación, ahora lo hacemos con el polinomio interpolador, así que tiene sentido que se use el error del polinomio interpolador. Y la iteración es de este tipo. El error del paso de n más 1 es igual a esta cosa de acá multiplicado por los errores de los dos pasos anteriores, n por n menos 1. O sea, fíjense que acá una diferencia importante con el polinomio de Taylor, perdón, con el método de Newton, es que esta iteración usa los dos pasos anteriores, o sea, usa xn y usa xn menos 1 para calcular xn más 1. Entonces uno va a tener que empezar no con un x0, sino con un x0 y un x1, y después iterar hasta que sea necesario, usando los dos pasos anteriores. Bien, entonces el error cumple esto, el error en el paso de n más 1 es igual a esta cosa de acá, donde el nu sub n, que es esta letra de acá, se encuentra entre xn y xn menos 1, y el g sub n, que es esta letra de acá, se encuentra entre xn, xn menos 1 y la raíz que estoy buscando. Esto de acá igual no importa demasiado para cuando uno quiere aplicarlo en la práctica, es similar al tema del método de Newton. O sea, voy a encontrar un intervalo y en base a eso voy a acotar las derivadas en ese intervalo y después voy a iterar hasta garantizar la convergencia. Voy a hacer una iteración del método de la bisección hasta garantizar la convergencia. Bueno, entonces de esta expresión se pueden derivar condiciones suficientes para que el método converja, que son análogas a las del método de Newton, es lo que dije recién. Si se fijan, es todo muy parecido al método de Newton, o sea, tengo AB, un intervalo que contiene la raíz, tal que la derivada segunda está acotada por un m grande, la derivada primera está acotada por una m chica. Bueno, si CD también contiene la raíz, cumple la misma condición del método de Newton, o sea, si me paro en un extremo y me voy la longitud de ese extremo hacia atrás, o sea, si me paro en el extremo inferior y me voy la longitud de ese extremo, la longitud de ese intervalo hacia atrás, sigue cayendo en el intervalo original que tenía AB. Y si me paro en el otro extremo pasa lo mismo pero hacia adelante. Y además cumple la misma cota del método de Newton, o sea, m, que era la cota de la derivada, del módulo de la derivada segunda, por la longitud del intervalo de CD, dividido dos veces la m chica, que era la cota inferior del módulo de la derivada primera, tiene que ser menor que 1. Entonces, el método converge tomando x0 y x1 cualesquiera en el intervalo CD. Es básicamente lo mismo que el método de Newton, solamente que ahora estoy tomando 2 puntos en lugar de 1 en el intervalo. Bueno, una vez que tienen el intervalo AB, hacen lo mismo que en el caso de Newton. Pueden aplicar el método de disección hasta encontrar un intervalo CD que haga converger al método. Entonces, si quieren calcular, por ejemplo, el error del paso n y del paso n-1 se van iterando. O sea, acá no sé exactamente cuánto va a valer el error, pero lo voy a poder acotar de acuerdo al intervalo que estoy usando. Vamos a ver ahora, pero básicamente como yo acá el x0 y el x1 los tomo en este intervalo, y en este intervalo también está la raíz, puedo acotar tanto el e0 como el e1 con la longitud del intervalo. Entonces eso me da una cota para el e2, y así se itera como en el caso de Newton.
Bien, entonces tenemos aplicar el método de disección hasta encontrar un intervalo CD para que el método converja. Y si lo hacemos en el intervalo menos raíz cuadrada de 5 tercios, raíz cuadrada de 5 tercios, que era uno de los intervalos que teníamos raíz para f de x, bueno, acá lo primero que tengo que hacer es achicar el intervalo porque básicamente en f' en raíz de 5 tercios es 0, entonces no voy a poder dar esta cota inferior para el módulo de f'. Entonces, bueno, el valor de raíz cuadrada de 5 tercios es este de acá. Estoy evaluando en f-1 y en f1, y veo que sigue manteniéndose el cambio de signo entre esos dos puntos, que son -1 y 1 están en el intervalo porque son menores en módulo que esto de acá. Y el intervalo de menos raíz cuadrada de 5 tercios a raíz cuadrada de 5 tercios. Entonces, acá se sigue manteniendo el cambio de signo y sigue estando la raíz. Puedo tomar entonces este intervalo como intervalo inicial y simplemente hago cosas que son análogas a las del método de Newton. Calculo el módulo de la derivada primera. El módulo de la derivada primera va a ser menos f' en ese intervalo, porque f' es negativo en todo ese intervalo. Y eso es mayor o igual que el máximo de estos dos valores, que son los valores de los extremos. Esos valores son iguales, y me queda 5 menos 3, que es 2. Entonces acá hay una cota para el módulo de f', también la pueden chequear. Módulo de f2' es menor o igual que 6, básicamente por la misma razón de antes. El módulo de f2' es el módulo de 6 por x, que es 6 por el módulo de x, y eso es menor o igual que 6 por 1, porque tanto en x igual a menos 1 y en x igual a 1, tengo el módulo de x es igual a 1. Entonces, son básicamente las mismas cuentas que antes. O sea, acá simplemente chequeo que valga la desigualdad que quería chequear, que era esta de acá. Me queda 6 por b menos a dividido 2 por 2 es igual a 3. O sea que en el intervalo inicial no vale la desigualdad. Tengo que hacerlo más chico que 1. Entonces, si esto lo divido por 2, que es una iteración del método de disección, me queda 1.5. Si lo divido por 2 de vuelta, me queda 0.75, que es menor que 1. Entonces, si hago 2 iteraciones del método de disección, garantizo que vale la desigualdad. Bien, entonces tomo el punto medio. Esta es la primera iteración. Me queda 0 menos 1. Es el método de disección, bueno, me da el intervalo menos 1, 0 en la primera iteración. En la segunda iteración me da el intervalo menos 0.50. Y menos 0.50 no comparte ningún extremo con el intervalo que tenía originalmente, que era menos 1, 1. Entonces, ya con eso garantizo que valen las dos condiciones que me pedía el resultado que estoy usando, este de acá. Entonces ya en el intervalo menos 0.50 puedo tomar puntos cualesquiera y el método de la secante va a converger. Por ejemplo, menos 0.5 es x0 y 0 es x1. Eso básicamente lo escribí así. xy es igual a menos 0.50. Esto es x le asigno el valor menos 0.5 y le asigno el valor 0. Y n igual 0, que me cuenta de vuelta la cantidad de iteraciones. Esto, déjenme cargar este. Bien. Entonces acá simplemente estoy haciendo como las mismas iteraciones que hice. No las mismas iteraciones, pero el procedimiento es similar al del método de Newton, solamente que ahora las iteraciones las hago en pares, digamos. X va a tomar el valor y, porque tengo que tomar los dos valores anteriores, e y va a tomar el valor este de acá, que es el de la iteración del método de la secante. Y n le voy agregando 1 para que me cuente la cantidad de iteraciones. Y ahí voy iterando. La primera iteración me queda esta raíz así. Segunda iteración, tercera iteración, cuarta iteración, etc. Para la cantidad de iteraciones que necesito para la cota pedida es lo mismo que en Newton. O sea, sé que vale esta desigualdad para el intervalo que tomé. Entonces también hago iteraciones de los errores
acá voy a tener dos errores porque tengo los errores en los dos puntos anteriores. Mis errores iniciales son acotados por el intervalo que tengo inicialmente, que es menos 0.50. Entonces, acá, bueno, puse esa longitud de ese intervalo, lo repetí para el SUI. Estos son los dos errores. N igual 0 me va contando la cantidad de iteraciones, K es la constante, tal como en el método Newton, y hago lo mismo. O sea, mientras el error sea mayor o igual que epsilon, voy iterando hasta conseguir este SUI que sea mayor o igual que epsilon, voy iterando hasta conseguir un error que sea menor que epsilon. Entonces, una vez que hago eso, me queda que con 9 iteraciones aseguro el error deseado. Y acá, bueno, sí, si sigo haciendo iteraciones, me sigue convergiendo. El tema es que, bueno, si se fijan en un momento, ya tengo 12 iteraciones. Perdón, esto es tomando el otro n. Si se fijan en un momento, ahí tengo 5 iteraciones, 6 iteraciones, me va convergiendo, y el problema es que acá f de y menos f de x me puede llegar a dar 0, cuando las x e y están muy cerca. En 7 iteraciones ya básicamente me está convergiendo, y 8 iteraciones me tira error porque está dividiendo por 0. Fíjense eso. Bien. Ok, creo que ya me excedí 5 minutos del tiempo. Sí, la cantidad de iteraciones es... lo voy contando como... claro, empiezo con un par, itero una vez, me queda uno de los del par, se me mantiene, lo preservo, digamos, y tomo otro nuevo para mi nuevo par, y voy iterando así. Bueno, listo, entonces ya dejo de grabar, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Yo no le quiero sacar más tiempo a Igna. Bueno, dejo de grabar y finalizo entonces. No finalizo.